Y hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones. Nuestra serie se llama La Última Semana. La Última Semana. Y les estaré hablando acerca de los principales eventos y elementos centrales de la última semana del ministerio de Cristo. La última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero pedirles que lean conmigo Mateo 16, 21 y que mantengan su Biblia abierta allí, por favor, porque vamos a analizar el pasaje para poder comprender precisamente esta parte que resulta de alguna manera una introducción para lo que vamos a estar hablando. La serie, como dije, se llama La Última Semana y el pasaje no se da dentro del contexto de la última semana, ciertamente, pero apunta hacia esa última semana. Estaremos hablando de otro de los temas, es para el próximo domingo, Tu Rey viene a ti. El tercer domingo les estaré hablando acerca de la importancia de caminar con el resucitado. Y otro tema será el último domingo hacia un encuentro con el resucitado. Por lo pronto, hoy les hablaré acerca del tema, es necesario ir a Jerusalén. Es necesario ir a Jerusalén. Lean conmigo, por favor, Mateo 16, 21 solamente, dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, léanlo nuevamente conmigo, ¿sale? Ahora con mayor fuerza porque los noté como muy desganados, ¿verdad? Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Oremos. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo que nos hables, amado Salvador, y nos permitas escuchar tu voz, comprender tu palabra y obedecerla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, nuestro tema para hoy es necesario ir a Jerusalén. La próxima semana, como ustedes y yo sabemos, empezaremos a celebrar lo que tradicionalmente la iglesia hemos llamado la Semana Santa, con lo cual el cristianismo, como bien sabemos, hacemos referencia cuando hablamos de la Semana Santa a la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Como ya les mencioné también, el pasaje que vamos a estudiar no corresponde ni se redacta, el evento no ocurre en esa última semana, lo que aquí veremos, pero sí hace referencia a ella. Por lo tanto, como dije, este pasaje y el tema de hoy nos sirve como una introducción para nuestra predicación de hoy. Y lo que yo les quiero mostrar hoy es precisamente, quiero hablarles acerca de la disposición y el compromiso que Cristo tiene para ir a Jerusalén, para cumplir con el propósito fijado por el Padre. ¿Cuál es el propósito fijado por el Padre? Según el versículo 21, como veremos: sufrir, morir y resucitar. Sufrir, morir y resucitar. De ahí nuestro tema: es necesario ir a Jerusalén. Pero para poder entenderlo mejor, iglesia, es importante que hagamos lo que solemos hacer, que es
ubicar el contexto, hablar del contexto del pasaje de estudio, porque el versículo 21 empieza diciendo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Desde entonces, ¿desde cuándo? ¿A qué se refiere? Y esto hace referencia a el pasaje previo, a los versículos previos, concretamente los versículos 13 al 20, porque recuerden ustedes, Jesús pregunta a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy yo, Jesús, ¿verdad? ¿Qué opina la gente acerca de quién soy yo? Y bueno, los discípulos empezaron a decirle, ¿verdad?, lo que la gente comentaba acerca de quién era Cristo, y le dijeron: bueno, unos dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres alguno de los profetas. Y viene una segunda pregunta. Cristo les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, que era el vocero del grupo, realmente Pedro era el líder del grupo, es decir, entre los 12, Pedro era como el vocero del grupo. Y entonces Pedro le dice a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que Cristo le está diciendo es: nadie en este mundo te lo reveló, ningún ser humano te lo hizo notar, Pedro. También con eso le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Pedro, tampoco tú lo descubriste, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces, dice la Escritura que a partir de allí Jesús les mandó a sus discípulos que no dijeran que Él era el Cristo. Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro le está diciendo: tú eres el enviado, tú eres el Mesías, porque la palabra Cristo en griego significa el ungido. Le está diciendo: tú eres el ungido, tú eres aquel de quienes hablaron los profetas, tú eres aquel que Dios prometió que vendría, y ahora tú estás frente a nosotros. Por eso Pedro, dice Jesús que Pedro es bienaventurado porque él había recibido esa revelación. Ahora bien, Cristo les dice a partir de allí que no digan a nadie que Él era el Mesías. Hay un tema en los evangelios, principalmente en Marcos, aunque también en Mateo, que los teólogos han llamado el secreto mesiánico. Es decir, el hecho de que en varias ocasiones Jesús no revela su identidad. Y concretamente lo hace porque no era el tiempo de revelar su identidad. Marcos habla de esto, ¿verdad? Y ahora Mateo también hace una referencia al hecho de que los discípulos tenían que mantener en secreto por un tiempo que Jesús era el Mesías, era el enviado. Entre otras cosas, como dije, porque no era el tiempo de revelarlo. Versículo 21 entonces nos dice que Jesús les habla a sus discípulos a partir de allí, de ese evento, de esa ocasión en la que Pedro recibe una revelación del Padre acerca de quién es Jesús, es decir, acerca de el carácter mesiánico de Jesús. A partir de allí, dice la Escritura, que les empezó a revelar, a hablar más bien, les empezó a declarar a sus discípulos, y lo hará, ¿verdad? A partir de este pasaje Jesús estará hablando en varias ocasiones porque ya está emprendiendo el camino hacia Jerusalén. Y mientras va caminando hacia Jerusalén, en repetidas ocasiones, Jesús les hablará de que ahora entonces tiene que ir a Jerusalén, no de paseo, no simplemente a una fiesta más, aunque va durante la fiesta de la Pascua, por cierto, pero irá con 3 propósitos. Por eso dice el texto que le era necesario ir a Jerusalén. Y uno se puede preguntar, ¿por qué era necesario que él fuera a Jerusalén? Y hay varias respuestas que embonan bien para responder a la pregunta. La primera es por obediencia al Padre. La segunda, para cumplir
la profecía del siervo sufriente. Había una profecía, ¿verdad?, que se dijo en relación a Cristo acerca de el carácter sufriente de Jesús, y hablaré de eso un poquito más adelante. Así que la tercera razón por la que viene, y hay muchas más, la tercera razón por la que va a Jerusalén es para salvación, ya que no hay otra manera de que Dios perdone los pecados excepto por el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. La otra razón por la que Cristo va a Jerusalén es por amor al mundo. La Biblia dice, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, el versículo 21 contiene, y Cristo da en él, toda la agenda para la estancia en Jerusalén, principalmente para los eventos de mayor trascendencia. Pero el versículo 21 encontramos un claro resumen, y hay tres cosas que Cristo dice que están en la agenda ahora, que se está enfocando para ir a Jerusalén. El primero dice que va porque va a enfrentar el sufrimiento por manos de los líderes religiosos. Primer aspecto en el ministerio o en la agenda de Cristo. Va a enfrentar el sufrimiento allá en Jerusalén. Lo van a prender, lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a insultar, lo van a ofender, le van a decir cualquier cosa, lo van a moler a golpes literalmente, y va a enfrentar el sufrimiento. Quiero que ponga atención a esta parte de el hecho de enfrentar el sufrimiento. La Biblia habla de Cristo como el varón de dolores, ¿no es cierto? Es decir, aquel que va a enfrentar el sufrimiento, pero no un sufrimiento que será en vano, sino un sufrimiento que será realmente de gran utilidad para la redención del ser humano. Lo segundo que Cristo dice que va a ocurrir en Jerusalén es que lo van a matar. Esto es otro dato importante. Y lo van a matar los propios líderes religiosos. Así que sufrirá, finalmente lo van a matar. Pero hay otra cosa que Cristo les dice y que poco o que ellos no lograron escuchar, y me refiero a la resurrección. Les dice: iré a Jerusalén, me van a prender, voy a enfrentar sufrimientos, me van a matar, pero les dice también Cristo: pero voy a resucitar al tercer día. A partir de ahora, de este hecho, Cristo se enfoca en su último viaje a Jerusalén. Había ido muchas veces a Jerusalén, o en repetidas ocasiones. Y de acuerdo al relato de los evangelios, Cristo avanza hacia la ciudad de Jerusalén en forma progresiva. Ahora quiero que vea lo siguiente para ubicar mejor aquello o tener una idea un poco más amplia de lo que les estoy diciendo. Cristo nace, piense en tres provincias, ¿no? Tres provincias del territorio de Israel. Primero, la provincia de Judea, en la parte baja. Arriba está Samaria, ¿ok? Y arriba está Galilea. Estamos hablando de tres provincias. Cristo nace en Belén de Judea. Escuche bien, acá en la primera provincia que les mencioné, en Belén de Judea. Después se va a vivir a Nazaret. ¿A dónde pertenece Nazaret? ¿Alguien recuerda? Galilea. Se va a vivir a Nazaret, allá a Galilea. Cuando realiza su ministerio, es decir, vive en Nazaret, ahí pasa su infancia, su juventud. Y cuando inicia el ministerio, se va a otra ciudad que está arriba de Nazaret, que se llama Capernaum. Así que hay una distancia considerable entre Capernaum, que es donde él tiene su centro de operaciones ministeriales, y hay una distancia entre Capernaum y la ciudad de Jerusalén, hacia donde Cristo se dirige. Hay
una provincia que es Samaria, de por medio entre Galilea y Judea. Debemos recordar que al parecer, y muy recientemente mejor dicho, Pedro, entre comillas, porque Dios le reveló a Pedro, pero hay que recordar que entre comillas esa palabra de reconocer, que Pedro había reconocido a Cristo como el enviado de Dios. Versículo 22, léanlo conmigo por favor. Dice así, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Ok, fíjense bien. Como les dije, Pedro recientemente había reconocido a Cristo como el Mesías. A pesar de lo anterior, Pedro tenía una idea equivocada acerca de cómo sería el Mesías. Fíjese bien, dije que Pedro ya sabía por revelación del Padre que Jesús era el Mesías. Pero Pedro tenía una idea equivocada acerca de cuál era el Mesías. Jesús aquí se está presentando como el Mesías sufriente, es decir, el Mesías que va a enfrentar el sufrimiento. Por eso Pedro, cuando lo escucha, cuando Pedro escucha a Cristo, Pedro lo llama aparte y lo reprende y le dice: nunca te acontezca esto, le dijo Pedro, ¿verdad?, al Señor Jesús. Ahora bien, entonces, a pesar de que lo había reconocido como el Mesías, Pedro tenía la idea de un Mesías triunfante en lugar de un Mesías sufriente. Y Pedro muestra a la vez la perspectiva que prevalecía acerca del Mesías en la población en aquellos tiempos. En otras palabras, la población esperaba a un Mesías triunfante, esperaba a un Mesías que llegara coronado como rey, o a un líder político, militar que llegara con un ejército a liberar a los judíos del poder de los romanos que en ese momento los estaban dominando, lo cual entonces no ocurre, por supuesto. Pero Pedro cree, ¿verdad?, que el Mesías que va a venir, el Jesús, no tiene por qué enfrentar el sufrimiento. Y Cristo está diciendo que va a enfrentar el sufrimiento. Por eso Pedro lo llama y lo reprende, por llamarlo, por decirlo de algún modo. Ahora bien, las Escrituras nos muestran a un Mesías que tiene esos, o que tendría y que tuvo esos dos aspectos. ¿Cuáles dos aspectos, mis hermanos? El sufrimiento y después el triunfo. Es decir, Pedro solo esperaba ver a un Mesías triunfante, solamente. Pero Cristo está diciéndoles: ok, sí, seré el Mesías triunfante, pero primero seré el Mesías sufriente, es decir, el que va a enfrentar el sufrimiento. Entonces, la Escritura nos menciona, ¿verdad?, que el Señor reprende a Pedro. Versículo número 23, léanlo conmigo por favor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense bien, el Pedro que unos minutos antes había reconocido al Mesías, el Pedro a quien Jesús le dice: y yo te digo que tú eres roca, ahora ese Pedro es piedra de tropiezo. Es curioso, ¿no es cierto? Porque esa es la realidad para muchos seres humanos, si no es que para todos. Que hoy podemos recibir algo especial de Dios, comprenderlo. Quizá Pedro se jactó, no lo sabemos, ¿verdad? Cuando el Señor le dice: y yo te digo que tú eres roca, quizá Pedro se infló un poco, ¿verdad? Y entonces Pedro pensó que tenía la autoridad y el discernimiento y la sabiduría para reprender a Jesús, y lo llama aparte y le dice: ni Dios quiera que te pase eso. Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Ni Dios permita que te pase lo que dices que te va a pasar.
Entonces Jesús lo reprende. Quizá Pedro se infló, como decimos comúnmente, con esa palabra que Cristo le dijo. Y Satanás aprovechó esa debilidad de Pedro. Y entonces usa a Pedro. Por eso Cristo llama o dice, ¿verdad?, a Pedro, Satanás, no porque Pedro lo fuera, por supuesto, sino porque Satanás está aprovechando una debilidad en Pedro. Y es realmente a Satanás a quien Jesús está reprendiendo, porque hay que recordar que la meta de Satanás siempre fue impedir que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Satanás lo estuvo intentando una serie de veces desde su nacimiento. Estuvo impidiendo que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Entonces, por eso le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí le está diciendo Jesús a Pedro: tu perspectiva del Mesías, Pedro, el Mesías que tú esperas, Pedro, es un Mesías triunfante. Pero el Mesías que tienes enfrente, Pedro, el Mesías que va a Jerusalén, el Mesías que va a morir, es un Mesías sufriente. Ciertamente triunfará como triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, pero por lo pronto tiene que enfrentar el sufrimiento. En los versículos 24 al 26, Cristo hace un llamado, aprovecha la ocasión para hacer un llamado. Aprovecha la ocasión para hacer un llamado a todos. Vean lo que dice el versículo número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que Cristo hace un llamado al seguimiento radical. Hace un llamado que incluye, ¿saben qué incluye ese llamado? La muerte misma. Porque les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, primero les dice: niéguese a sí mismo. O sea, hay que abandonar la agenda propia. Tome su cruz. La cruz significa muerte. Lo que Cristo les está diciendo es: tienen que estar dispuestos a morir conmigo por mi causa. Y luego les dice, además de tome su cruz, les dice: sígame. Y luego Cristo argumenta a favor del seguimiento que Él ordena y espera por parte de sus discípulos. Versículo 25 les dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo que Cristo está diciendo es: deben de seguirme, deben de tomar su cruz, deben de sacrificar su propia vida. No un sacrificio físico a la manera en que Jesús lo hizo, muriendo en la cruz, no propiamente, pero sí muriendo a sus propios intereses, tomando la cruz de Cristo. Por eso Cristo dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y Cristo sigue diciendo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y finalmente, Cristo hace un anuncio que incluye dos cosas. La primera parte incluye su segunda venida, y la otra parte incluye precisamente una idea que algunos teólogos dicen que no es muy clara a qué se refiere Cristo. El versículo 27, léanlo conmigo por favor. Sí, el 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí en este versículo Jesús da un brinco, ¿verdad?, y habla del tiempo final. Da un brinco que para hablar del tiempo escatológico dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Jesús les está diciendo, es como si Jesús les dijera a sus discípulos: muchachos,
aquí está el Cristo triunfante del cual ustedes están hablando. Cuando dice, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, ahí está el Cristo triunfante. Pero antes ese Cristo triunfante tiene que ser el Cristo sufriente. Antes tiene que ser el Cristo sufriente. Y luego dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en el versículo 28, dice este versículo, por favor, también léanlo conmigo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En pocas palabras, este versículo dice, Jesús está diciendo, en realidad les digo que algunos van a vivir para que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces algunos teólogos dicen que aquí hay no es muy claro a qué se refiere el versículo, pero hay dos interpretaciones que pueden entrar aquí, ¿verdad? Y que pueden ayudarnos a comprender el versículo que estamos haciendo referencia. La primera interpretación probablemente sea una referencia a la transfiguración que va a ocurrir una semana más tarde. Si usted ve cómo empieza el capítulo 17, en donde se narra la transfiguración, capítulo 17 empieza diciendo 6 días después, y habla del momento en el que Jesús toma a 3 de sus apóstoles y los lleva y se transfigura delante de ellos. Algunos creen que Jesús tal vez se refería a esto, probablemente cuando habla de que algunos verían, ¿verdad?, al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra interpretación dice que probablemente se refiera a la autoridad y reinado de Cristo en la iglesia, lo cual ocurriría dentro de los próximos días. Así que leemos allá en Hechos, ¿verdad? Y vemos a una iglesia triunfante, una iglesia que va avanzando, una iglesia guiada por el Espíritu de Dios, donde se percibía el poder y el reinado de Jesucristo. Probablemente esa sea o eso nos puede ayudar a entender el versículo que acabo de mencionar. Finalmente, iglesia, Cristo se enfocó en su viaje a Jerusalén por obediencia al Padre y por amor a nosotros mismos. Somos llamados a la obediencia y a seguir los pasos de nuestro Señor. Jesús dijo que donde Él vaya, también sus discípulos van a ir. Y a veces eso lo pensamos solamente en términos como del triunfo final, ¿no? Como de el resultado final. Ok, voy a estar con Cristo reinando y disfrutando de la vida eterna, lo cual es verdad para el discípulo de Cristo. Pero antes hay una ruta del seguimiento y somos llamados para seguir a Cristo. Cristo dijo, es necesario ir a Jerusalén. Como veremos próximamente, efectivamente fue a Jerusalén. Quiero concluir, mis hermanos, invitándolos para que nos preparemos en oración y pasando tiempo con la palabra para celebrar la Semana Santa. Quiero hacerles un llamado para que en Semana Santa se enfoquen más en Dios. Yo les hago un llamado para que en Semana Santa no vayan de paseo, no vayan a los balnearios. Yo les hago un llamado para que nos concentremos en Dios. Después de la Semana Santa, ¿verdad?, pueden ir al balneario, pueden ir a esa carne asada que tanto se les antoja allá en el balneario o lo que quieran comer. Yo los invito para que esta semana sea una semana, es decir, durante la Semana Santa, que estemos enfocados en Dios, en la palabra, en la oración, en los cultos. Vamos a tener cultos el día miércoles, como lo tenemos normalmente. El día jueves tenemos Santa Cena. El viernes tendremos el culto que le llamamos culto de crucifixión. Y el domingo el culto de resurrección. Yo los animo para que estemos enfocados en la Semana Santa. Cristo fue a Jerusalén a morir
por amor a nosotros. Y nuestra respuesta debe ser la adoración y la obediencia. Dios nos bendiga a todos. Amén.